Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a todas las personas que se puedan conectar en este momento a este Facebook, a esta transmisión en vivo, ¿verdad? Con nuestro abogado Rafael Castillo. Somos una vez más Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, que hemos venido a estas últimas semanas conversando con todas aquellas personas que obviamente se conectan en vivo o aquellas personas que a futuro han visto nuestros videos conversando acerca de diferentes temas, diferentes servicios que se ofrecen a través de la firma Consumer Law Group, los Guardianes del Pueblo, y que son programas que obviamente están establecidos a través de la ley de inmigración. El día de hoy, pues una vez más, le doy la bienvenida al abogado Rafael Castillo, abogado de inmigración acá en Consumer Law Group, los Guardianes del Pueblo, y vamos a hablar de un tema muy importante que pienso que hay miles, quizás millones de personas que han aplicado o están por aplicar a este programa de asilo político. Abogado, bienvenido y muchísimas gracias, como siempre, por usted estar presente, transmitiendo toda esta información, compartiendo con todas aquellas personas que están en este momento. Así que, pues primero que nada, bienvenido y gracias una vez más. Y bueno, el tema de asilo político, primero que nada, abogado Rafael Castillo, ¿qué es el asilo político y qué personas son las elegibles, los candidatos perfectos para un asilo? Definitivamente, Johnny, es un placer estar contigo. Muchas gracias por tu atención y pues siempre ser el profesional que tú eres, Johnny. Y gracias a las personas que nos están sintonizando, que nos siguen semana tras semana, que nos escuchan, nos apoyan, también nos regalan likes, nos hacen preguntas, buenos comentarios y también comparten este video. Les imploro, mi gente, que por favor compartan este video. Este tema es muy interesante porque en realidad aflige a muchas personas que tienen la ilusión de entrar a los Estados Unidos, están huyendo de situaciones difíciles en su país, o personas que recién entraron a los Estados Unidos por diversos medios, ¿verdad? Hay gente que se entrega, Johnny, en la frontera. Hay personas que entran de manera indocumentada, desapercibida. Hay gente que entra con visa y tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos, no por un deseo propio, no por un deseo de buscar ese sueño americano, sino que por una necesidad delicada, una necesidad que tiene que ver con persecución, con agresión, con lo que viene siendo daños políticos, que son temas muy, pero muy delicados que lamentablemente se ven en toda Latinoamérica hoy en día, fomentado por nuestros gobiernos o organizaciones o personas que nuestros gobiernos no pueden controlar. Y pues la realidad es que en los Estados Unidos, por medio de convenios internacionales, existe la posibilidad de tramitar asilo político. Pero las leyes de asilo político son muy delicadas, son muy estrictas. De pronto hay limitación de tiempo, hay limitación en a quién tú puedes amparar si tú eres un candidato para tramitar el asilo político, y hay diferentes tipos de amparos de asilo político o pseudo relacionados a algo que es asilo político, que vamos a discutir hoy en día. El universo de estos trámites los vamos a dividir, Johnny, en dos: personas que están peleando un proceso de deportación con un juez de inmigración, personas que no están en un proceso con un juez de inmigración, que ya se encuentran en los Estados Unidos, y un tercer grupo de personas, gente que quiere entrar a los Estados Unidos a pedir asilo político. Así que nos enfocamos en esas tres ramas, en esas tres áreas, para poder informarle a ustedes, mi gente, mi comunidad, cómo funciona este proceso. Perfecto, abogado. En este caso, pues bueno, entiendo que a través del gobierno hoy en día hay muchas personas que están, como diciendo, haciendo fila, ¿verdad? Para poder entrar a los Estados Unidos y en muchas ocasiones ese es como el recurso que Claro. utilizan para una vez ya estando dentro del país aplicar al asilo. So, estas personas, ¿quiénes serían los candidatos perfectos? Porque no es solamente entrar al país, que fue uno de los programas que ya hablamos en el pasado del CBP One, sino cuáles son los requisitos básicos que necesita una persona para que un asilo sea aprobado una vez entra al país. Claro, la definición de la persona que quiere tramitar el asilo político, vamos a decir el estándar legal, es una persona que teme regresar a su país, tiene miedo por persecuciones sufridas en el pasado, o teme
el poder sufrir algún tipo de persecución en el futuro. Normalmente esta persecución tiene que ser cometida por tu gobierno o por entidades que el gobierno no puede controlar. Y la persecución tiene que ser por una causa, no tiene que ser porque sí. Las personas que tramitan el asilo político por un miedo general que existe en tu país no es un caso bueno. Hay un elemento personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa a ti o qué es lo que le pasa a tu familia, lo que en torno te perjudica a ti? Esa persecución tiene que ser por algo, tiene que ser por cuestiones relacionadas a tu raza, a tu nacionalidad, a tu religión, a tu opinión política o a tu membresía en un grupo sociopolítico, ¿ok? La idea es que para tramitar asilo político tú tienes que demostrar que tú estás sufriendo, que tu gobierno no te puede proteger o es quien te está causando el daño y es por algo relacionado a tu raza, a tu nacionalidad, a tu religión, a tu opinión política o a tu membresía en un grupo sociopolítico. El grupo sociopolítico, Johnny, es un argumento que nos dan de flexibilidad a los abogados para postular diferentes razones por las cuales tú buscas asilo político que no tenga nada que ver con mi raza, con mi nacionalidad, con mi religión o con mi opinión política, ¿verdad? Para dar ejemplo y no hablar de países específicos, pero lo que estamos viendo de muchos países donde existen gobiernos comunistas, ¿verdad? En particular personas de Cuba, personas de Venezuela, personas de Nicaragua, y lo que estamos viendo ahorita con el Ecuador es que mucha gente está sufriendo persecución por sus ideologías políticas y esa persecución es hecha por el gobierno. Así que estas personas tienen el derecho de buscar el amparo por una discriminación sobre su opinión política cometida por su gobierno o entidades relacionadas al gobierno y en torno ellos tienen o cumplen con la definición de alguien quien podría tramitar el asilo político. Pero hay otro grupo de personas, por ejemplo, la gente de Ucrania, que quizá esté sufriendo algún tipo de persecución en su país por su raza o por su nacionalidad. ¿Me explicó? El motivo de ellos no tiene nada que ver con su religión o posiblemente no tenga nada que ver con su opinión política, es más una discriminación en contra de su raza. Hay personas que viven en el Medio Oriente, que son cristianas, que han sido víctimas de persecución por grupos extremistas de otras religiones. Y estas personas están buscando asilo político por una persecución atada a su religión. ¿Okay? Así que la definición de la persecución es que debe ser por un motivo en particular. La pregunta del millón es, bueno, yo no he sufrido una persecución ni por mi raza, ni por mi nacionalidad, ni por mi religión, ni tampoco por mi opinión política. Hay personas que están sufriendo de agresiones por su orientación sexual o su género sexual, o por ser comerciantes, o por ser personas que se oponen a participar en grupos delictivos, ¿verdad? La idea es que esa categoría de buscar el asilo político por tu membresía en un grupo sociopolítico, ese argumento es lo que te ayuda a postular de que por tu motivo en particular tú estás viniendo a los Estados Unidos y no tiene nada que ver con tu raza, con tu religión, con tu nacionalidad o tu opinión política, pero tenemos que presentar un argumento. Johnny, las personas que se vienen porque existe mucha violencia en mi pueblo, ¿verdad? O porque la situación en mi país se está poniendo difícil, o porque existe mucha pobreza, o porque quiero mejores oportunidades. Ellos no cumplen con el requisito de poder tramitar asilo político. Tenemos que demostrar una causa para poder no solamente ser elegibles, pero tener una buena posibilidad de tener éxito en estos casos tan delicados, Johnny. Perfecto, abogado. Y obviamente muchas personas, así como entran a través de la aplicación, hubo otras o hay otras personas que están entrando por la frontera y siempre hemos escuchado y a menudo, ¿verdad? Cada vez que nos llaman, asumen que una vez ya entran al país y hablan, no, yo ya pasé el miedo creíble. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? ¿Qué es el miedo creíble Sí. y qué tan lejos o tan cerca están de que su asilo sea realmente aprobado? Definitivamente, mira, es que tenemos que hablar sobre un cambio en estrategias del gobierno americano, ¿verdad? Eh,
La idea es que tú no puedes pedir asilo político en el extranjero. Vamos a comenzar con esa idea. Si tú estás en el extranjero, tú no puedes pedir asilo político. La única manera de pedir el asilo político es estando dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo tú entras a los Estados Unidos? Pues entras con una visa, con un permiso, o entras de manera indocumentada. Pre-pandemia, y vamos a decir pre-presidente Trump, la manera más común de pedir asilo político era entregándote en la frontera y hablando con un oficial y decirle que tú tienes miedo de ser regresado a tu país. Y lo que este oficial hacía es que te citaba con un juez de inmigración para que tú puedas pelear tu caso. Es posible que tú ibas con un juez de inmigración detenido en un centro de detención o te liberaban con un familiar para que tú te presentes por tu propia cuenta, con un juez de inmigración y ya podías pelear el asilo político. Desde el presidente Trump y más que nada desde la pandemia hasta hoy en día, eso ya no existe. Y claro, hay excepciones, pero por lo general eso ya no existe. Si tú te entregas en la frontera, el Departamento de Inmigración te emite una orden de deportación expedita automáticamente. Y lo hacen porque las personas que tienen una orden de deportación no son elegibles para el asilo político. O sea, deliberadamente ellos piden tu deportación automática por el motivo particular de que tú no puedas tramitar asilo político con el juez de inmigración. Y ahí es donde viene esto de la entrevista de miedo creíble. Si tú te entregas en la frontera, te deportan automáticamente, pero te citan una entrevista con un oficial de asilo político, no para decidir tu asilo político, pero para decidir si tu miedo es creíble. Si este oficial determina que tu miedo es creíble, te revocan esa deportación y te dejan ver a un juez para pelear tu asilo político. Pero si el oficial determina que tu miedo no es creíble, se confirma esa deportación que te dieron cuando te entregaste en la frontera y no te dejan pelear asilo político. Las personas que se encuentran detenidas en un centro de detención, y si ustedes tienen seres queridos detenidos en la frontera actualmente que ya reprobaron la entrevista de miedo creíble, préstenme mucha atención, porque estas personas tienen el derecho de ver a un juez de inmigración para apelar esa decisión, no para pelear su asilo político o para pelear una libertad, para apelar el fallo del oficial de asilo político sobre la negación de tu entrevista de miedo creíble. Si el detenido dice, yo quiero ver a un juez de inmigración, el juez de inmigración va a escuchar tu caso y va a determinar si tu miedo es creíble o no. Si el juez determina que tu miedo es creíble, de nuevo, revocan esa deportación que te dieron en la frontera y te ponen en un proceso de deportación para poder pelear tu asilo político. Eso es bueno. Pero si el juez dice, no, yo no voy a aprobar tu entrevista de miedo creíble, el oficial de asilo no cometió un error, pues hasta ahí llegamos. Lamentablemente eso ya no se puede apelar, ¿verdad? Es decir, esas personas ya tienen la deportación confirmada en 3 ocasiones. Cuando te entregaste, cuando te negó el oficial del centro de detención y cuando te niega, el juez de inmigración. Ahí ya es cuando ya no tienes la oportunidad de continuar peleando tu caso. El proceso de asilo político es delicado de esa manera. Hoy en día, en épocas modernas, para evitar la crisis que existe en las ciudades fronterizas, se está incorporando mucho el uso de la entrevista de miedo creíble. Y el problema, Johnny, es que las personas que se están entregando en la frontera puede que estén detenidas por meses hasta que finalmente les den su entrevista de miedo creíble. En realidad es una pena, pero se entiende. Hay miles y miles y miles de personas queriendo pedir estos amparos porque obviamente están huyendo de situaciones dificultosas. Pero lo que quiero llegar es que si tú tienes familia detenida en la frontera, por favor, contrate el abogado no cuando ya sea muy tarde, no cuando ya tenga la audiencia de la negación de revisión de miedo creíble. Hazlo desde que la persona está entregada. Hazlo desde que recién lo detienen para darle el tiempo a un abogado para poder preparar a tu ser querido, para orientarlo cómo se va a manejar este proceso, Johnny. Esa información para mí es muy importante que nuestra comunidad la sepa.
Perfecto, abogado, muchas gracias. Claro que sí. Sabemos que a diario nos contactan muchísimas personas que han pasado por todos estos Así es. filtros, diría yo, ¿verdad? Filtros de inmigración y que, como usted bien lo dice, ¿verdad? A veces es una pena que en muchas oportunidades se enfocan en que ya están adentro del país. ¿Cuál sería su recomendación si ya yo pasé por esos filtros, estoy dentro del país? En algunas ocasiones tengo entendido que también les mantienen ciertas supervisión con ICE, pero a su vez nunca le han programado una corte o sencillamente ya tiene una corte y en muchas ocasiones también ha ocurrido que la persona piensa que hasta que no tenga esa corte en el 2027 ya todo está solucionado, ¿verdad? Y es aplicar por un permiso de trabajo. ¿Cuál es su Y consejo para esas personas que ya están adentro y que a lo mejor tienen supervisión con ICE, pero están perdidos, ¿verdad? No saben qué hacer a partir de ese instante. totalmente, Johnny. Yo creo que esa es una pregunta muy importante. Mi sugerencia es tener representación legal lo más antes posible. El asilo político te da ciertos beneficios, pero si no tomas ventaja dentro de cierto tiempo de esos beneficios, tú quedas fuera en la posibilidad de poder tener el beneficio a su máximo alcance. Por ejemplo, Johnny, cuando tú pides asilo político, únicamente tienes un año para poder hacer el trámite. Si no lo tramitas dentro del año, tú quedas fuera de elegibilidad. Hay excepciones a esa regla. Si tú eres una persona que no cumplió con el asilo político dentro de tiempo, no tires la toalla. No significa que ya no vas a ir a tus cortes y vas a ignorar tu caso. Hay formas de argumentar excepciones, sobre todo en cambios de circunstancias que existen en tu país. Si ha habido cambios recientemente graves, drásticos, es posible que el juez aún quiera considerar tu asilo político. Otro de los beneficios es la posibilidad de tramitar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo, al tramitar el asilo político, al día 150 tú puedes solicitar un permiso de trabajo y técnicamente ese permiso de trabajo puede continuar siendo renovado siempre y cuando tu caso siga pendiente ante el juez de inmigración o con la oficina de asilo político. Otro beneficio es la posibilidad de incluir a tu familia como dependes del trámite. Pero si tú no los incluyes dentro de cierto tiempo o omites casarte dentro de cierto tiempo, esas personas no pueden participar. Y lo más importante es que las personas que tienen asilo político por lo general van a tener una entrevista o van a tener corte con un juez de inmigración. Y si tú no le prestas atención a tu caso, te mudas, no actualizas tu dirección, no le avisas a la corte que ahora estás en otro estado, entonces tú puedes perder la entrevista de asilo político o puedes perder tu corte. Si tú pierdes tu entrevista de asilo político, ahí muere el caso, o sea, ya no te van a considerar. Si tú pierdes tu corte, ellos ordenan tu deportación por tu ausencia. Así que hay muchas delicadeces al manejar estos casos, donde si nosotros descuidamos los trámites, pues podemos quedarnos en una situación muy difícil de resolver o remediar. Y por eso viene el consejo óptimo. Ten un abogado que te represente, no un notario. En nuestros países, el notario es un abogado, por lo general, pero en los Estados Unidos no lo es. El notario puede ser alguien que te dice que va a llenar tus formularios de inmigración. Frecuentemente no saben en dónde tramitarlos, cómo tramitarlos, qué información anexarle y pueden perder tus documentos o crearte una situación difícil que después un abogado tiene que resolver. Desde inicio, mi recomendación es que tengas representación competente legal para defender estos casos, John. Perfecto, abogado. Bueno, como ya lo escuchamos de la voz de un mismo abogado, lo primero que se recomienda en estos casos es buscar la opinión de un abogado. Muchas veces al consultar pudieran surgir otras opciones también o no desaprovechar los beneficios que ofrece el asilo político. Y en Consumer Law Group pues tenemos no un abogado, ¿verdad? Como es el abogado Rafael Castillo, sino ya un ejército, ¿verdad? Que está trabajando 7 días a la semana, así que nos pueden contactar a aquellas personas que se estén conectando a esta transmisión o que nos vean a futuro. Somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Manejamos estos procesos, así como otros servicios que ofrecemos a nivel nacional. Nos pueden contactar, no importa desde dónde se encuentren, inclusive, como bien escucharon de la voz del abogado,
Hay personas que inclusive no han entrado a los Estados Unidos y están pensando esta posibilidad. Contáctenos, nosotros estamos listos para que uno de nuestros abogados aclare todas sus dudas y preguntas y en base a esta opinión que le dé el abogado usted pueda tomar sus propias decisiones, no con respecto a lo que le pudo comentar un amigo, un vecino, el familiar, el notario, como le dijo el abogado, sino que venga de manos directamente de un abogado de inmigración. Ahora, abogado, una vez la persona ya entra, ok, ya tiene una fecha de corte, este caso se decide allí en esta corte que ya tiene. Y pregunta muy importante, porque muchas personas se presentan a esta primera corte sin un abogado. ¿Puedo yo atender mi caso de asilo, si es este caso de asilo defensivo en corte, sin un abogado o no? Sí, totalmente. No es recomendado, pero sí, no te preocupes. Yo quiero decir eso claramente porque hay mucha gente que se asusta, no contrata un abogado a tiempo y prefieren no presentarse a corte. Siempre es mejor presentarte a corte, ya sea la primera, la segunda, la tercera o la última. Si tú no te presentas a corte, el juez va a ordenar tu deportación por tu ausencia. Y para resucitar o remediar eso, convencerlo, reabrir tu caso, es muy difícil. ¿Okay? Hay personas que no se presentan a corte porque tienen una emergencia médica, personas que están embarazadas, por ejemplo, esas situaciones, pues quizá haya una solución. Pero si tú sabes que tienes corte y eso está en tus documentos y no te presentas, es muy difícil que un juez pueda reabrir tu caso. Así que en primer lugar digo eso. En segundo lugar, quiero decirte que en la primera audiencia, por lo general, lo único que el juez quiere confirmar es que tú vas a pelear tu caso. Si tú te presentas a la primera audiencia sin abogado, siempre te tienen que dar una prórroga, un aplazamiento para regresar a tener representación legal en corte. ¿Ok? El juez nunca va a ordenar tu deportación que tú estés en la corte sin representación legal en tu primera audiencia. En audiencias a futuro, el juez podría hacer eso, particularmente si el juez ya te había indicado que tú tenías que hacer un trámite antes de la próxima corte. Eso tú lo tienes que avisar a un abogado si tú consultas con esta persona. Hay muchas personas que en su corte última el juez te dice, para la próxima yo quiero esto, esto y lo otro. Tú contratas a un abogado, pero no le compartes esa información. Ahora ese abogado es responsable por algo que él o ella no podría saber. Tú tienes que tomar apuntes claros de lo que ocurre en tu corte para poder demostrarle al juez tu cumplimiento, porque si tú no cumples, pues quien sale perdiendo eres tú, ¿ok? Pero a final de cuentas, lo que quiero que sepa la gente es que si tienes una audiencia, te tienes que presentar. Si no te presentas, van a ordenar tu deportación y no hay pretexto para no hacerlo. Si tú sabes que tienes una corte, por lo general, cuando te dan audiencia, te dan por escrito un aviso. Así que si tú tienes ese escrito, no hay pretexto, tienes que estar en corte. Si tú te mudas, no te preocupes. Si tú te mudas de un estado a otro estado, no es para preocuparse siempre y cuando 30 días o más antes de la próxima audiencia, tú le pides al juez que te cambie de corte. Tú puedes cambiar de sede. Si tú entraste a los Estados Unidos, inicialmente te estableciste en Los Ángeles y tienes corte en Los Ángeles, pero de la nada te tuviste que mudar a Washington o te tuviste que mudar a Nueva York, tú puedes pedirle al juez que mueva tu caso al tribunal más cercano en Seattle, en la ciudad de Nueva York, en Nueva Jersey, en Chicago, pero eso se tiene que hacer con tiempo. No contrates al abogado de último minuto para que haga esa gestión, no lo va a poder hacer. La corte ocupa 30 días para poder hacer esas consideraciones, John. Eso es muy importante también. Perfecto, abogado. Excelente, excelente información. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estén observando este video y lo puedan compartir o que a futuro puedan surgir preguntas, ¿verdad? Y estén mirando este video, contáctenos. Consumer Law Group, los guardianes del pueblo. Tiene abogados que trabajan los 7 días a la semana, pueden aclarar dudas, preguntas que a lo mejor no se puedan aclarar a través de este video en este momento. Pero es muy importante, abogado, también con respecto a si el asilo es aprobado. ¿Cuáles son los beneficios que me ofrece el asilo? El asilo es indefinido. Debo hacer, ¿cuál es el siguiente paso después del asilo?
Cuando tienes asilo político, Johnny, tienes tres beneficios, vamos a decir. El primero es que un año después de tener asilo político, tú puedes tramitar tu residencia permanente. Ese es el más importante. El segundo beneficio es que si tú tienes familia en el extranjero, tú puedes peticionar a esos parientes a que entren a los Estados Unidos como beneficiarios de tu asilo político. Y eso es algo muy, pero muy importante. Y el tercer beneficio es que todas las personas que obtengan su residencia tienen un camino a la ciudadanía. La ciudadanía o la naturalización es lo más óptimo que nosotros podríamos tener en los Estados Unidos en cuestión de estatus legal migratorio. La ciudadanía es para siempre, raramente se revoca y la ciudadanía te ayuda a poder peticionar a otros parientes que tú no puedes tramitar con tu asilo político. Por ejemplo, con tu asilo político tú puedes beneficiar a tu cónyuge y a tus hijos menores de edad. Pero como ciudadano, tú ahora tienes la habilidad de pedir a tus hijos adultos, también tienes la habilidad de pedir a tus padres y a tus hermanos. Así que te dan más flexibilidades como ciudadano en cuestión a poder ayudar a tus seres queridos a entrar a los Estados Unidos. Pero hay también riesgos, o vamos a decir advertencias que tenemos que dar para aquellas personas que tramitan y ganan su asilo político. Si tú tramitas el asilo político, tú estás dándole a entender al gobierno americano que no puedes regresar a tu país. Las personas que son aprobadas para asilo político tienen el derecho de pedir un permiso de viaje. Las personas que tramitan residencia por medio del asilo político desarrollan la habilidad de viajar libremente fuera de los Estados Unidos. Pero ojo, tú no puedes regresar a tu país natal, no debes regresar a tu país natal y no debes viajar a cualquier país con el pasaporte del país por el cual tú indicas que tienes miedo a regresar. Yo soy mexicano. Si yo gano mi asilo político, yo puedo pedir un permiso de viaje. Si yo tengo residencia por asilo político, yo no tengo que pedir un permiso de viaje. Teóricamente puedo viajar con mi pasaporte mexicano. Pero si yo uso mi pasaporte mexicano para viajar, el Departamento de Inmigración al regresar a los Estados Unidos puede decir que yo ya me cobijé con las leyes del país por el cual yo indiqué que tenía miedo a regresar y consecuentemente revocarme el asilo político. Hay un permiso de viaje muy especial para las personas que tienen asilo y eso tiene que tramitarse a pesar de que tú ya seas residente de los Estados Unidos para que tú puedas viajar. En eso quiero dar una advertencia. Viajar con un permiso especial, número 1, y número 2, no viajar a tu país donde tú indicas que tienes asilo o que tuviste miedo de regresar, porque tu asilo sí puede ser revocado, John. Ok, abogado. Y muy importante también, tantas personas que nos contactan han sufrido pues situaciones de persecución en su país de origen. Sin embargo, al momento de entrar al país, ha sucedido que personas sencillamente han sido desplazados o sencillamente por las razones, los acontecimientos que han vivido, han permanecido, por ejemplo, 2, 3 años viviendo o intentando rehacer su vida en otro país. ¿Sería esto una limitante para poder aplicar al asilo político una vez ya están dentro de los Estados Unidos? Sí, totalmente, puede que sí. Cuando tú dices que tienes miedo a regresar a tu país, el gobierno va a estudiar los países de donde tú tienes nacionalidad, ¿verdad? Porque si tú tienes doble ciudadanía, por ejemplo, vamos a suponer que tienes ciudadanía mexicana y guatemalteca. Si tú dices que tienes miedo de regresar a tu país de nacimiento, que es México, pero tienes ciudadanía en Guatemala, el gobierno podría decir, ¿yo por qué te voy a dar asilo político si tú fácilmente te puedes ir a Guatemala? Así que en ese caso puede tener problemas o riesgos tu trámite de asilo político si no consultas primero con un abogado. Vamos a suponer que yo soy mexicano y me voy a vivir a Guatemala sin que tenga estatus legal en Guatemala. Pero en Guatemala nunca yo pedí asilo político o un estatus legal. El gobierno también podría cuestionarme en ese entorno. ¿Por qué te reubicaste a otro país y no buscaste amparo
y viniste a los Estados Unidos a pedirme a mi amparo, ¿verdad? Eso se llama en inglés un Firm Resettlement Bar. Y la idea es que si tú podrías cobijarte con la protección de otro país y no lo hiciste, es factible que el gobierno americano no quiera considerar o te niegue. Puede ser un motivo para negarte el asilo político, Johnny. Eso es muy importante. Hay mucha gente de Centroamérica y de Sudamérica que tiene ciudadanía europea por sus abuelos españoles, italianos. En ese sentido, es importante que el gobierno, que tú reconozcas que el gobierno americano te puede cuestionar acerca de por qué no pediste asilo en esos lugares. Es una avenida por la cual ellos podrían usarlo en tu contra para querer negar tu caso, Johnny. Perfecto, abogado. Existen muchas situaciones por medio de las cuales las personas por desinformación lamentablemente no sometieron o no aplicaron o no buscaron un abogado que les ayudara a procesar su asilo político y ya pasaron el año. Tengo entendido pues que tienen un segundo chance, ¿verdad? Sobre todo cuando son estos asilos defensivos, todavía no ha pasado la corte. ¿Cuál es la recomendación que usted daría como abogado a aquellas personas que ya se excedieron el año, que usted nos explicó que se tiene que hacer dentro del año? ¿Qué pueden hacer? Todavía tienen un segundo chance, ¿correcto? Sí, totalmente. Mira, las personas que no tramitan el asilo político dentro de un año de pronto quieren tirar la toalla, como había mencionado anteriormente, pero no tenemos por qué hacerlo. Tú tienes la habilidad de argumentar que ha habido un cambio en circunstancias o el que no cumpliste con el año fue por circunstancias fuera de tu control. Eso es algo que un juez puede considerar. Pero más allá de que no tengas excusa o pretexto, simplemente fue la desidia o tu falta de conocimiento. Hay otro amparo que se llama acción diferida de asilo político, que es muy similar al asilo político. La acción diferida de asilo político tiene un estándar legal un poquito más difícil, más elevado. Tienes que demostrar que existen más probabilidades que tú seas víctima de persecución por un motivo. Las personas que tramitan este amparo tienen la habilidad de hacerlo a pesar de que se haya pasado más de un año de su última entrada. La diferencia está en los beneficios de aprobación. Cuando tú tramitas asilo político, en primer lugar, puedes agregar dependes a tu caso y en segundo lugar, si eres aprobado, te dan un permiso de estar en este país como asilado, que es válido por un año. Después de ese año, tú puedes tramitar tu residencia. Las personas que tramitan este amparo de acción diferida de asilo político, en inglés le llamamos withholding of removal. Si ellos ganan el caso, ellos solamente tienen un permiso de trabajo que se puede renovar perpetuamente, o sea, para siempre. Okay. Ese caso tampoco te ayuda a agregar dependes al trámite. Si tú estás en un proceso de deportación con tu familia, esencialmente cada persona individualmente tiene que hacer su propio trámite, tiene que tramitar su propio caso. Así que la diferencia está en eso, ¿verdad? En que el estándar legal es un poquito elevado, los beneficios son menos favorables porque no te da un camino para la residencia, pero tienes la avenida para pelear el caso. Y eso para nosotros es lo más importante. No hay que tirar la toalla, John. Perfecto, abogado. En la situación de que una persona ya haya atravesado por toda esta situación, ¿verdad? Ya fue a la corte, quizás fue a la primera corte, el abogado lo defendió, ya dio el juez a la final una decisión y el asilo es negado. ¿Qué pasa con esta persona y qué pasa con ese permiso de trabajo que usted nos mencionó que ya previamente ha sido aprobado? ¿Qué sucedería? En un entorno de corte, Johnny, si tu asilo es negado, hasta ahí llegaste. Pero en corte siempre tienes la oportunidad de apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Cuando te niegan tu caso, tú tienes 30 días para tramitar esa apelación, nada más 30 días. Si no tramitas la apelación en 30 días, ya no tienes una oportunidad de continuar apelando. Si tú apelas ese caso, probablemente esa apelación va a durar muchos meses, quizás hasta años, en lo que el Tribunal de Apelaciones de Inmigración te dé una decisión. Y mientras tu apelación esté pendiente, tú tienes el derecho de continuar renovando tu permiso de trabajo de asilo político. Así que esa es una de las prestaciones que nos dan en caso te nieguen tu trámite de asilo político. Eso no aplica, Johnny, a aquellas personas que les negaron porque no se presentaron a corte.
Esto solamente aplica a las personas que fueron negadas porque después de un juicio el juez no falló a tu favor. Eso es importante saberlo, ¿ok? En un entorno de asilo afirmativo, el asilo afirmativo es para aquellas personas que no están en un proceso de deportación, sino que tramitaron su asilo político por su cuenta, con la oficina de asilo político, no con el juez. En un entorno de un asilo afirmativo, si ellos no te aprueban, no te dan una negación como tal, sino que te dan una referencia ante el Tribunal de Inmigración, donde ahora formalmente te citan a una audiencia para que tú veas a un juez de inmigración y le presentes tu caso al juez de inmigración. Esa es la diferencia en procesos. En ese caso, es como tener la oportunidad de pelear asilo 2 veces. En un asilo afirmativo, la primera vez que te dejan pelear tu caso es con un oficial de asilo político y si ellos no te aprueban, te dan una segunda oportunidad con el juez de inmigración. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, una vez más, para aquellas personas que nos puedan estar viendo en este instante o se acaban de conectar, somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, con el abogado Rafael Castillo, abogado de inmigración. Estamos conversando sobre un tema pues que es muy importante hoy en día, ¿verdad? A muchas personas, cientos diría yo, de personas que tienen intenciones de pedir el asilo político. Acaba de mencionar el abogado, se debe hacer dentro del primer año que se haya entrado al país, sea a través de la frontera, con alguna autorización de ICE o quizás con una visa. Ahora, abogado, los beneficios con respecto a si un asilo es en corte o el asilo es afirmativo, aquellas personas que ya entraron con una visa o por medio de otras posibilidades, serían los mismos, sería el permiso de trabajo, es el mismo proceso una vez se gana el asilo. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Al cuánto tiempo debieran iniciar su proceso para aplicar a la residencia permanente? Totalmente. Los beneficios son los mismos, ya tú estés en deportaciones, o sea, peleando un asilo defensivo, o estés peleando un asilo afirmativo, que no estás en corte. Si tú eres aprobado para el asilo político, te dan el estatus de asilado. El estatus de asilado es válido por un año. Después de ese año, si tú no haces nada, tú puedes continuar renovando tu permiso de trabajo por siempre, pero después de ese año tú tienes la oportunidad de tramitar tu residencia permanente. La idea es que 3 meses antes de que cumplas el año sería el tiempo óptimo para que tú consultes con el abogado y empiecen a preparar tus formularios y empieces a colectar tus documentos y tus evidencias. Pero ojo, las personas que tramitan asilo político, la residencia, perdón, después de tener el asilo político aprobado, tienen que seguir demostrando buena conducta. Es decir, si tú tienes delitos entre el momento que te aprueban el asilo político y tramitas la residencia, eso te puede afectar. Si tú saliste de los Estados Unidos por tu propia voluntad sin un permiso previo, eso te puede afectar. Si tú cometiste fraudes, si tú tuviste errores, ¿verdad? Inadmisibilidades les llamamos, todo eso te puede perjudicar. Tú tienes que tener mucho cuidado con esas acciones y comportarte de la manera más perfecta posible para que no tengas esas complicaciones. Perfecto, abogado. Bueno, tenemos algunas preguntas de algunas personas que se han estado conectando y por supuesto que la finalidad de todo esto es informar y darle la oportunidad a aquellas personas. Así que, bueno, creo que ya tenemos una pregunta, abogado. Una pregunta, ¿puede tomar las huellas biométricas por teléfono? Absolutamente no. Las huellas biométricas siempre son presenciales, ¿ok? Esas huellas siempre son en un centro de inmigración, no en un centro de detención, en un centro de huellas de inmigración en particular. Y las únicas personas que agendan esas huellas es el Departamento de Inmigración. Es decir, cuando tú introduces tu petición de asilo político, parte del proceso es que te agenden una cita de huellas y esas huellas se tienen que dar una notificación por escrito del lugar, la hora y la fecha de ese centro. Las huellas no pueden darse por manera virtual, por un teléfono celular. Mi gente, hay mucho fraude de personas que se identifican como abogados en las redes, particularmente en WhatsApp, donde las personas hasta te agendan videollamadas con los oficiales de inmigración. Eso no existe, no hay videollamadas con los oficiales de inmigración. Las entrevistas siempre son presenciales con el Departamento de Inmigración.
Con el juez de inmigración potencialmente sí podrían ser por video, pero todo es reconocido en notificaciones que legalmente se dan, no cuestiones inventadas. Tienen que tener mucho cuidado con quién ustedes consultan, hagan su tarea, hagan su diligencia, no asuman, investiguen. Tú me puedes investigar a mí, puedes investigar al despacho, ¿verdad? Y otros despachos legales que se promueven en las redes, tú los puedes investigar. Pero hay personas depredadoras que te ofrecen servicios, quizá tengan un número del extranjero. Ahí hay que tener mucho cuidado, mi gente, por favor. Muchas gracias, abogado. Gracias, Juan Ramón Lara. A tu pregunta quedó respondida. Tenemos otra pregunta de Sandra Ilisecas. Buenas tardes, mis hijos y yo entramos al país exactamente hace 6 meses. El día viernes es mi primera corte. ¿Qué Excelente, sí. tengo que llevar? ¿Qué es lo que pasará ese día? Y si no pasa nada, si no tengo abogado, muchas gracias. No, si es tu primera audiencia y no tienes abogado, simplemente dile al juez, su señoría, yo necesito más tiempo para tener un abogado. Yo recomiendo que lleves tu aviso de comparecencia, el cual es el documento que dice que tienes corte ese día, y probablemente quieres llevar una identificación como tu matrícula consular o tu pasaporte, para que ellos sepan que tú eres la persona citada ante el tribunal, ¿ok? No te preocupes, debes llevar a tus hijos a futuras audiencias. Es posible que el juez te diga que ya no los tienes que presentar, especialmente si ellos son pequeños y no tienen mucho que aportar en cuestión a testimonio sobre lo que tú sufriste. Pero no tengas miedo, no tengas pena, preséntate a corte. Si no te presentas, el juez puede ordenar tu deportación y por regulación te tiene que dar un aplazamiento para que tú regreses con un abogado. Perfecto. Muchas gracias, abogado. Gracias, Sandra Ilisecas. Creo que tenemos otra pregunta. Juan Ramón Lara de nuevo. ¿Qué se puede hacer en ese caso que según está en trámite y hacen la videollamada con el oficial de inmigración? Yo creo que tienes que consultar con un abogado, enseñarle tus documentos, tu citatorio, todo lo que tú tienes del Departamento de Inmigración para que revise la validez o la credibilidad de esa documentación. Así que sin ver esos documentos se me hace imposible asesorarte. Yo creo que tienes que consultar. Te damos la bienvenida a llamarnos o consulta con otro licenciado, pero consulta con alguien porque nos preocupa el conjunto de hechos que nos expones. Perfecto, abogado, muchas gracias. Julio Cisnero, hola, yo quiero hacer una pregunta sobre una persona que violó la ley siendo menor de edad y entró al país sin permiso y está en proceso de deportación, pero quiero pedir asilo. ¿Puede ser? Sí, no, quizá no entienda la pregunta total, creo que son dos preguntas. Si un menor de edad violó la ley, tu antecedente penal puede influir en cuestión a cuando tú pidas amparo con el juez de inmigración. Esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre el asilo político. Cualquier persona en los Estados Unidos tiene la habilidad de pedir el asilo político, y si estás en corte, tu asilo es defensivo siempre y cuando lo cumplas antes de cumplir un año en los Estados Unidos. Si no lo haces antes de cumplir tu año en los Estados Unidos, entonces quizá la acción diferida de asilo político sería el amparo que se te pelearía. Magnífico, abogado. Todas estas dudas y preguntas que puedan surgir acerca de este tema controversial del asilo político lo pueden hacer contactando a nuestros abogados acá al despacho legal, Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, marcando el número que ven allí al frente, el 312-584-0748, 312-584-0748, para que a través de esta llamada pueda conectarse con uno de nuestros abogados. Están desplegados y representamos a nivel nacional, así que al contrario, para nosotros será un gusto y un placer poder atender todas las llamadas que puedan hacer en este momento o en cualquier momento, mañana, los 7 días de la semana. Y bueno, abogado, no sé si tenemos más preguntas al aire, pero de mi parte le doy las gracias, abogado, por aclarar, ¿verdad?, acerca de este tema que sé que es muy importante. Y hay muchas personas que nos han contactado previamente y están ya dentro del país
y lograron una segunda entrada, pero fueron deportados previamente. Creo que usted lo conversó antes, ¿pudieran aplicar de todos modos al asilo político aun cuando tengan una deportación previa o no? No, no, si tú tienes deportación anterior, ya no eres elegible para el asilo político. Es posible que te pongan en un proceso no de entrevista de miedo creíble, sino que entrevista de miedo razonable, donde el único amparo que te podrían dejar pelear es la acción diferida de asilo político. Pero antes de que tomes la decisión de entregarte en la frontera o venirte a los Estados Unidos, es prudente consultar con un abogado que te puede mandar a pedir una copia de tu expediente migratorio para asesorarte con eso. Perfecto, abogado. Ahora, aquellas personas que entraron con cualquier tipo de visa, de turismo, de trabajo, etcétera, y que previamente quizás consultaron para cualquier otro proceso migratorio y se les dijo que no pudieran ser elegibles, ¿al cuánto tiempo pudieran iniciar este proceso si es que ya se les pasó el año? ¿Todavía tienen oportunidad porque ya ellos no están en una corte? ¿Hay posibilidades todavía de aplicar? En ese caso es un poquito más arriesgado si no tramitaste dentro del año de tu última entrada. Pero recuerden que las personas que entran con visa pueden tener varias entradas a los Estados Unidos y el conteo regresivo del asilo político comienza desde tu última entrada. Ahora, la clave está aquí que desde cada entrada el Departamento de Inmigración va a querer ver qué cambió sobre tu última entrada, lo que te afligió o te motivó, te impulsó o detonó tu deseo de mejor querer venirte a los Estados Unidos. Y si tú vas a exponer un cambio de hace muchísimo tiempo, no te va a valer, ¿verdad? En este caso, la inminencia o lo más reciente te podría ayudar para tener pues un caso factible. Abogado, otra pregunta muy importante. En la mayoría de circunstancias, las personas que entran al país por razones obvias, muchas veces no tienen evidencias, ¿verdad?, que puedan comprobar su persecución. ¿Lo descalificaría para que puedan aplicar a un asilo? Y la otra pregunta también sería, si me niegan el asilo, ¿al cuánto tiempo debo abandonar el país o qué sucedería si yo quiero hacer las cosas de una manera correcta? Sí, correcto. Si te niegan el asilo político, el juez puede emitirte una orden de deportación o una salida voluntaria. Típicamente con una salida voluntaria te dan cierto tiempo, máximo 4 meses, para abandonar los Estados Unidos. En ese sentido, esa sería la sugerencia, es cumplir con la orden del juez de inmigración. Si no cumples con la orden del juez de inmigración, eso se puede convertir en una orden de deportación. Si te dan una orden de deportación, pues en ese caso tú tienes que salir de los Estados Unidos y si no sales, es posible que el Departamento de Inmigración venga y te pesque, venga y te busque y ejecute esa orden de deportación. Las personas que quieren tramitar asilo político que no tienen evidencia, la evidencia puede ser tu testimonio, tu declaración o declaraciones de gente que conoce tus circunstancias. Eso potencialmente, aparte, reportes internacionales que hablan acerca de las dificultades que tenemos en nuestro país natal, pues podrían ser suficientes. Pero entre más comprobantes tú tengas, mejor. Pero no te autodescalifiques si no tienes comprobantes. Aún tienes que pelear. Perfecto, abogado. Bueno, todas las personas que se estén conectando o vean a futuro este video, el número está al frente, el 312-584-0748, 312-584-0748. Somos Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para todas aquellas dudas, preguntas que hayan quedado en el aire, ¿verdad?, con respecto a este tema o quizás preguntas adicionales. Estamos los 7 días de la semana. Abogado, por mi parte, pues yo me despido, le doy las gracias a usted y a las personas que nos han contactado, nos han escrito y a las que a futuro nos puedan contactar, darles la bienvenida desde ya. Definitivamente podemos aclarar a través de un abogado, obviamente de una llamada, van a hablar directamente con un abogado y les cedo la palabra, abogado, ya será hasta la próxima y muchísimas gracias a usted por toda su valiosa información. Gracias, Johnny. Te agradezco mucho de corazón. A todos ustedes que nos sintonizan también les agradezco mucho. Y el mensaje de hoy es que por favor no se autocalifiquen, tampoco se autodescalifiquen. Consigan una opinión legal de una persona que tenga experiencia manejando asuntos migratorios, porque hay mucha mala información en las redes. No escuches rumores, qué me dice el primo, qué me dice el tío, qué me dice mi amigo.
¿Qué me dice el notario? Habla con un abogado con experiencia, investiga la compañía donde él trabaja, el despacho legal, y mejor toma decisiones informadas. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, abogado.